Muy buenas a todos, a todas. Bienvenido a este vídeo del canal de YouTube de Matrika Yoga School. Y, y bueno, informarte que estamos colgando mucho contenido, un contenido muy valioso, no solo de yoga físico y de pranayama, sino también de filosofía del yoga y de la ayurveda. Cada vez me encuentro más profesores de yoga, estudiantes, que me piden teoría y filosofía del yoga y de la ayurveda, que no saben muy bien por dónde abordarlo, ¿no? Y la filosofía es uno de los puntos más importantes dentro de la práctica del yoga y de la ayurveda también, porque a través de la educación es como nosotros vamos generando una cosmovisión, una mirada de percibir el mundo, de percibirnos y de percibir también la realidad. El vídeo de hoy va a hablar de un tema y el título lo he titulado de esta manera, es Lo que nadie me explicó sobre ser discípulo ni sobre ser maestro. Hay un tema que no se habla mucho en las escuelas de yoga, ¿no? y en los centros de espiritualidad, por así decirlo. Voy a mover un poquito la cámara, que creo que está un poquito torcida. Ahí está. Entonces, ¿qué significa ser alumno de yoga? ¿Qué significa ser maestro, profesor de yoga? ¿Y qué es lo que estamos trabajando en esa relación entre maestro, discípulo, maestro, alumno, alumna, entre gurú y sishya, si le quieres poner así, entre el chamán o el aprendiz de ser chamán, ¿no? Porque en realidad todos queremos ganar una cierta maestría en nuestra vida, que es el reconocimiento de nuestro ser interior y de ir conectando poco a poco con nuestra naturaleza. El tema central es cómo la transformación de la figura del maestro espiritual y del chamán en la actualidad. Antiguamente, lo más importante era la comunidad y la tribu, es decir, era la sanación de la comunidad y de la tribu. Pero es como que venimos de una hiperidealización de la figura de autoridad individual, ¿de acuerdo? Y esto es importante, ¿no? Es importante en el sentido en el cual veo que cada vez más hay una parte de la población que entiende que esto va de comunidad, de tribu, que es realmente la comunidad la que está enferma, la que no se sabe alimentar bien, la que consume productos tóxicos, la que tiene sus sentidos, tiene una mala relación con los objetos de afecto. Por lo tanto, el ser humano lo que le pasa es que confunde lo que le gusta con lo que le hace enfermar, y lo que no le gusta no lo consume, pero a veces es su sanación, ¿de acuerdo? Es su alimento, su antídoto. Entonces, en este vídeo lo que vamos a trabajar es un poco qué debería de significar la figura de un maestro, de un profesor de yoga, de un chamán, de una persona que está conectada con su mundo interior y que hasta cierto punto, dentro de sus habilidades y lo que ha conseguido hacer hasta la fecha, ha conseguido ese autodescubrimiento a través de la disciplina que haya elegido. Ya puede ser el yoga, ya puede ser la meditación, ya puede ser el budismo tibetano, ya puede ser el chamanismo. Durante miles de años, el ser humano ha organizado su transmisión de conocimiento a través de figuras de autoridad. Esto quiere decir que, en cierto modo, el discípulo, el alumno, debido a esa incapacidad de confiar en su percepción directa, y esto quiere decir confiar en que aquello que veo, aquello que huelo, aquello que intuyo, es. Por lo tanto, confío en mi intuición y en mi sabiduría instintiva, en mi olfato, en lo que toco. Entonces, debido a esa duda y esa confusión, ¿de acuerdo? Y en esa desconexión con mis sentidos, necesito ya sea un referente, una referencia. Y esa referencia en muchas ocasiones es una figura de autoridad que se traduce en un profesor de yoga, en un maestro, en alguien o en algo que durante cierto tiempo yo aparco mi forma expresiva, es decir, mi forma de desenvolverme en el mundo, y me mantengo en observación de una figura externa que yo considero como alumno, que yo considero como aprendiz,
que está viviendo una vida que se asemeja a lo que a mí me gustaría conseguir. Pero claro, ese maestro, ese chamán, ese brujo, también tiene imperfecciones. Ha tenido que trascender ciertas tiranías internas que no le permitían ser feliz. Y esas imperfecciones, esas tiranías internas que ha tenido que integrar para llegar a tener, se supone, una cierta conexión con su naturaleza, son muy particulares de ese maestro y de ese chamán. En muchas tradiciones originarias, tanto en el yoga, en la India, en Asia, en España, en la península ibérica, en Latinoamérica, el conocimiento no pertenecía a una sola persona, sino que era una cosmovisión que pertenecía a la tribu, al linaje, a la naturaleza. Era un conocimiento que estaba escondido principalmente en la naturaleza. En la modernidad se ha producido una especie de hiperpersonalización del maestro, que en muchos casos ha generado una dependencia, una idealización y un rechazo genera una idealización y una hiperdependencia en muchos discípulos, en muchos alumnos del yoga, donde se suscriben a una cierta asociación, tradición, pensando y huyendo en cierto modo de la responsabilidad de tener que conectar con lo que realmente tengo que conectar, que es mi propia forma expresiva, mi propio impulso creativo, y mientras me mantengo suscrito, miembro a esta membresía, me siento seguro. No tengo que volverme responsable de mi propio camino espiritual. No estoy diciendo que formar parte de una asociación o de una institución o de una tradición sea malo. Lo que estoy diciendo es que cambia mucho la historia si yo estoy en conexión con mi impulso creativo, con mi forma expresiva, y entiendo que hay parte del camino espiritual que es individual, y hay otra parte del camino espiritual que es colectivo. Yo no tengo que poner en pausa mi forma expresiva por formar parte de una cierta asociación, de una cierta tradición, de una cierta forma expresiva que tiene unos protocolos. Hay autores como Mircea Eliade que describen al chamán o al maestro no como una figura de poder individual, sino como un mediador entre mundos, al servicio del grupo. El maestro, ¿cómo elegir un buen maestro? Un tema muy importante. Para mí, en mi camino de autodescubrimiento, ha sido muy importante elegir a maestros que no coartaran y no sesgaran y no corrompieran o no quisieran disminuir mi propia forma expresiva. Y esto es muy sutil, ¿no? Cómo respetar los protocolos, por ejemplo, en una clase de yoga, tiene un comienzo que es a través del canto del Om, del canto del mantra, ¿vale? Invocación a la deidad que en ese momento estemos trabajando, puede ser a Shiva, le estamos pidiendo a Shiva, que es un arquetipo que representa la claridad mental, estamos invocando a Kali, que es un arquetipo que representa la transformación de lo que se tenga que transformar, pero que no se estanque. Estamos invocando la paz y la libertad de los seres humanos a través de Loka Samasta, Sukhino Bhavantu. Después comenzamos con una práctica de Surya Namaskar para liberar el cuerpo energético. Después seguimos con posturas de pie para fortalecer las piernas y fortalecernos nosotros, tonificarnos. Seguimos a lo mejor con torsiones para purificar el fuego digestivo. Después con extensiones hacia atrás para seguir abriendo el plexo solar. Y finalmente terminamos a lo mejor en pranayama para observar el cuerpo energético, nivelar y controlar los niveles de prana, de energía vital en nuestro cuerpo. Y ya poco a poco vamos entrando en prácticas de concentración y finalmente la meditación va apareciendo, ¿no? Todo eso tiene un protocolo, es una ceremonia. Una clase de yoga es una ceremonia. Entonces, ¿cómo respeto los protocolos para a la vez, como maestros y como alumnos, hacemos esa negociación y en esa relación maestro-discípulo lo que se sana es la relación y que ninguno de los dos, ¿vale? quiera diezmar,
quiera disminuir la forma expresiva del otro, ¿no? Todo eso se hace, en cierto modo, integrando las imperfecciones y aceptando las imperfecciones de la persona que tenemos delante, ¿de acuerdo? Entonces el chamán no sana para sí mismo. El chamán o el maestro es un mediador entre lo terrenal, lo mundano, el mundo de los humanos, y lo celestial. El chamán o el maestro se conecta con las corrientes descendentes y corrientes ascendentes y entiende que en todo momento esas corrientes descendentes y corrientes ascendentes de energía están funcionando y se conectan. Y es simplemente como una especie de vórtice energético, de mediador, en la cual el alumno, el discípulo, el amigo, tiene la capacidad de sintonizarse en esa resonancia. Entonces la transmisión es por resonancia. Para que esto ocurra, es necesario, si queremos conectar con el cuerpo energético, que vayamos haciendo un trabajo de ir hacia nuestra propia forma expresiva. Me refiero a forma expresiva cuando estamos hablando de reconexión con mi propia naturaleza. No es que el maestro haya desaparecido hoy en día, pero tenemos que, o la maestra, pero tenemos que cambiar ese concepto de observar al maestro como esa persona que pensamos que sabe algo que yo no sé. Su función debería o está siendo reubicada dentro de un contexto más amplio: la tribu, la comunidad, la vida misma. Entonces, ¿qué representa el maestro? El maestro representa una persona que, o la profesora de yoga representa una persona que ha recorrido un cierto camino dentro de una cierta tradición o dentro de ciertas tradiciones, ¿no? Ya puede ser el yoga más el ayurveda, puede ser el yoga más el chamanismo, puede ser el yoga más el tai chi, pero hagan una cierta maestría y ha utilizado esa disciplina como su propio camino de autoindagación y de autodescubrimiento. Para ser un buen maestro de algo, ya sea de psicología, los buenos psicólogos, pues se hacen psicólogos pasando consulta, es decir, siendo pacientes. Los buenos coaches se hacen buenos coaches pasando consulta, es decir, recibiendo consulta, siendo los que están pasando, creo que se llama el coach y el coachee, ¿no? Pues eso. Los buenos profesores de yoga se hacen practicando yoga, no siendo maestros de yoga. Los buenos chamanes, pues se hacen buenos chamanes, pues dietando en el Amazonas, o dietando con ayahuasca, o dietando con el San Pedro en procesos de dietas. Los buenos doctores en Ayurveda no se hacen estudiando, que también, sino se hacen trabajándose a través de la medicina herbal, de la nutrición, de modificar sus hábitos comportamentales, de también realizar dietas a través que se llaman dietas de panchakarma. Entonces, el maestro ha recorrido un cierto camino de autodescubrimiento y de autosanación y de ir hacia esa conexión con la naturaleza de su ser. Ha trabajado sobre sí misma, maneja una técnica, una filosofía, una cosmovisión específica de esas disciplinas. Comprende escrituras, prácticas, textos, cosmovisiones. Y ha reconocido, y lo más importante de todo, entiende cuál es su naturaleza. Entiende, dentro de la Ayurveda, cuáles son los niveles de fuego, de aire, de éter, de agua y de tierra que configuran su código originario. Esto quiere decir que en el momento en el cual mis padres o nuestros padres tuvieron esa unión sexual, copularon, había un código genético en nuestra madre y en nuestro padre, que estaba modificado por sus propias experiencias del pasado.
ese código genético estaba modificado por los meses o el año antes de lo que habían vivido ellos antes del embarazo, más lo que se vivió durante el embarazo, y la estructura y el código originario se solidifica desde ahí hasta los 7 años de vida del bebé o del niño, de la niña. Ahí se genera en el Ayurveda lo que se conoce como un Prakruti, que es una naturaleza. Es una naturaleza, es mi espíritu, mi alma, tiene ciertas cantidades de esos elementos burdos. Según las cantidades que tenga de cada uno de los elementos, ya sea el fuego, el aire, el éter, el agua, la tierra, yo voy a tener unas tendencias comportamentales, unas tendencias psicológicas, que esto se traduce en cuánto de bien me sienta el movimiento, cuánto de bien me sienta quedarme en un mismo lugar durante X tiempo, cuánto de bien me va a venir para mi sistema enfrentarme a experiencias nuevas en mi vida, cómo enfrento los retos, cómo me enfrento ante los proyectos. Soy de las personas que me gusta ser el que lidera los proyectos, soy de las personas que me gusta crear un proyecto, verlo nacer, pero después me gusta que otros los trabajen. Soy de las personas que me cuesta quedarme en un sitio y estoy bien para ir de tribu en tribu, formando parte de diferentes tribus. O soy una persona que se siente feliz formando parte siempre de la misma tribu, ¿no? Soy como el ancla de esa tribu. Entonces, conociendo cuál es mi naturaleza, cuáles son mis tendencias psicológicas, mis tendencias comportamentales, cómo es mi digestión, cuáles son las tendencias de mi digestión, voy a entender poco a poco mi Prakruti, mi código originario. Entonces el maestro debería ser aquella persona que ha reconocido su tendencia, es decir, su naturaleza, y lo más importante de todo es que en su camino de autodescubrimiento ha ido reconociendo cuáles son sus sombras, y las sombras, sus imperfecciones, y aprender a integrarlas, ¿no? Es decir, y con esto quiero hablar cuáles son mis tendencias al desequilibrio, cuáles son las tiranías internas que a mí me separan de mi naturaleza. A lo mejor llevo mucho tiempo fingiendo que soy una persona que le gusta ser el sostén de la familia, ser el que está siempre en un lugar. Todo el mundo está viajando por el mundo, pero yo estoy siempre en mi lugar, ¿de acuerdo? Recibiendo, cuidando, nutriendo, pero a lo mejor mi naturaleza es una naturaleza mucho más móvil. Es una naturaleza en la cual le gusta explorar nuevos caminos. O todo lo contrario, a lo mejor soy una persona que no se puede parar quieta, ¿vale? Es decir, soy una persona que le gusta picotear, ir de un lugar a otro, pero ya llevo mucho tiempo haciendo eso y me doy cuenta que realmente mi naturaleza es una naturaleza más estable, de sostén. O a lo mejor soy una persona que está picoteando mucho y su naturaleza está hecha para picotear mucho, pero me he pasado de la raya. Es decir, he caído en la autoindulgencia por exceso de lo que me sienta bien. Entonces esta articulación es una articulación que el maestro debe de entender y debe de tener consigo mismo. Un maestro no es quien ha eliminado sus sombras, no es un ser puro de luz, que también es puro de luz, pero un maestro caga, mea, se enfada, perjura, llora, a veces quiere abandonarlo todo también. Un maestro o una maestra o un chamán es aquella que las ha reconocido, ha aprendido a observarlas, ya no se identifica completamente con ellas, ¿de acuerdo?
y es capaz de conseguirlas utilizar como un actor. Es decir, son como, entiende que sus emociones, que ya no se diferencia y se separa. Ya no se ve solo como una persona muy aferrada a su identificación. Soy un maestro, soy profesor de yoga, soy un chamán, soy una persona muy recta, soy una persona que tiene unas ideas muy claras de cómo tienen que ser las cosas, así es como se practica, así es como se hace pranayama, así es como se hace meditación, y así es como se hace la sadhana, la práctica personal. ¿De acuerdo? Y todo lo que vaya fuera de ello está mal. Cuando tenemos una estructura, una forma muy firme, en cierto modo lo que vamos a estar eh, vendiendo es nuestra propia forma expresiva. Y son las diferentes tonalidades de nuestro ser. Yo un día soy una persona triste, otro día soy una persona alegre, un día soy una persona que me apetece producir, después me siento un poco más vaguete, me apetece descansar, un día siento que puedo con todo, otro día siento que la vida se me hace grande, ¿no? Y en esa negociación y en esa humildad es cuando el maestro, la maestra, el chamán, va poco a poco ganando esa ecuanimidad, no una ecuanimidad forzada, obligada, sino una ecuanimidad donde el impulso del corazón y donde la vulnerabilidad del corazón y la fortaleza del corazón se hace presente. Entonces, el verdadero reconocimiento del maestro debería de venir solo de su conocimiento, no debería de venir de su conocimiento técnico, sino del grado de integración de lo humano y lo natural. Un maestro es una persona que está conectado con la naturaleza, con la madre tierra, porque en la madre tierra está escondido el inconsciente. Es decir, esa conexión con la naturaleza nos purga. El agua nos purga, la tierra nos purga, el fuego nos purga, las especias nos purgan. Para algunas personas las plantas ancestrales, las plantas maestras del Amazonas, de los Andes, nos purgan. Entonces es un constante limpiar de todo aquello que no soy. Desde la psicología del desarrollo, un referente adulto, que es lo que es un maestro y un profesor, cumple la función de regulación emocional y modelo de coherencia interna. Entonces, cuando un alumno y un discípulo no ha tenido un modelo sano de regulación emocional y un modelo sano de coherencia interna, ¿no? que nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿vale? Porque estamos aprendiendo en todo este camino de la vida, tiende a idealizar a la figura de autoridad que tiene enfrente. Incluso a veces, en las relaciones, el maestro y discípulo, aparece el enamoramiento. El discípulo se enamora del maestro, ¿de acuerdo? Por una hiperidealización. Y a veces el maestro se enamora del discípulo porque el discípulo le idealiza. Entonces, si tú me idealizas a mí, me siento bien, porque como todavía no he conseguido conectar con mi impulso del corazón, como a veces no me siento completo conmigo mismo, amo que me idealicen, amo que me den la razón, que las cosas son como yo quiero, como a mí me gustan. Por lo tanto, hay mogollón de instituciones, mogollón de asociaciones espirituales, mogollón de asociaciones religiosas, que cuando las ves desde fuera, si estás más o menos bien colocado, no hace falta estar muy bien colocado, ves que es una figura de autoridad, ¿vale? Idealizada, y después tienes a todos los idealizadores, ¿de acuerdo? Entonces, figura de autoridad, idealización, yo no me tengo que responsabilizar
de mi Spanda Shakti, de mi impulso creativo, porque ya tengo a la asociación y formo parte de la asociación. Formo parte de la sociedad que aparentemente está sana, ¿de acuerdo? Como esta sociedad en la que vivimos es tóxica, donde hay adicciones, drogadicciones, alcohol, malas relaciones tóxicas, salvador, víctima, aquí me siento seguro. Aquí me siento seguro y encuentro un refugio. Y hasta cierto punto está bien darse procesos, tiempos de descanso en esos lugares. Pero tengo que entender que esta persona que tengo delante tiene sus imperfecciones y que no puedo posponer mi Spanda Shakti, mi impulso creativo. Por esta relación, lo que sana, lo que debería de sanar, es mi propia forma expresiva. Es decir, que me permitiera ser quien siempre he sido. Espero que esté quedando claro cuál es la temática de este vídeo. A mí me parece súper interesante, ¿no? Es la relación de maestro-discípulo. Lo que se sana es la relación. Lo que se debería de sanar es la relación. Lo que importa es la relación. El núcleo entre maestro y discípulo es la relación. Porque realmente todos sufrimos por una falta de conexión con la naturaleza, con los elementos primarios, y esto hace que nuestras relaciones entre los seres humanos no sean sanas. El maestro o la maestra debería ser un ejemplo de regulación del sistema nervioso. Por ende, el alumno y la alumna, por resonancia, lo que hace es regula su sistema nervioso junto con el del maestro y el de la maestra, a través de la presencia, no solo del contenido, sino a través de la presencia. Esa coherencia interna, sea de la manera que sea, la coherencia interna del maestro de autorregularse, a veces se enfada, a veces se pone triste y llora, a veces tiene frío y se fuma una pipa de tabaco, otras veces se va a dietar, a purificar el cuerpo, porque a lo mejor el maestro tiene mucha densidad interna a nivel energética, o lleva mucho tiempo trabajando y necesita irse a la montaña o a un bosque a purificarse con los elementos, con los ríos, con el agua, con el mar. Sea la cual sea, el maestro se encuentra en una constante purga de su sistema nervioso, ¿vale? Para equilibrar los niveles de intensidad internos. Esa coherencia interna en la cual el alumno observa que el maestro se permite ser, y encima el profesor se permite ser, y el alumno se permite ser gracias a ello, lo que va haciendo es devolviendo tanto al maestro como al alumno a su forma expresiva, a su Spanda Shakti, a su impulso creativo, integrando sus imperfecciones, no negando mis imperfecciones, integrando, embracing, que soy un ser humano, que caga, que mea, que a veces se ensucia, que a veces tiene que irse a limpiar, que a veces tiene que descansar, que a veces tiene que llorar, que otras veces hay tiempo para la calma. ¿Y qué representa el alumno o el discípulo? Para el maestro y para sí mismo. Es un espejo. El discípulo, el alumno, para el maestro, es un espejo. Es un espejo del maestro. Es un espejo también de cómo llega la sociedad y cómo está la comunidad y la tribu ahí fuera. El discípulo es como si el maestro o el profesor tuviera una estructura, ya sea un dojo, una sala de yoga, una iglesia, un templo, un monasterio,
Y ese monasterio está conectado con las corrientes descendentes y ascendentes. Y el maestro está haciendo sus prácticas en ese templo. Y se está purgando. Está observando cómo sus corrientes descendentes y ascendentes están estancadas en diferentes puntos energéticos de su ser. Entonces, los alumnos y los discípulos, imaginaros en una escuela de yoga donde hayan, por ejemplo, 200 alumnos. Eso ya es un sexo. Se puede hacer estadística con 200 alumnos. Entonces, el discípulo, el alumno, es una especie de referencia de cómo está la comunidad, de cómo está la tribu, de qué le pasa a la tribu, qué le ocurre, qué le preocupa, qué le ocupa y cuál es la densidad interna o los niveles de toxicidad que estamos manejando. Por lo tanto, el alumno es un espejo del maestro, es un amigo del maestro o de la maestra que le muestra cómo están las diferentes partes de la sociedad. Y el maestro es un espejo del discípulo. El discípulo es un espejo del maestro y el maestro es un espejo del discípulo. Ambos se reconocen mutuamente en distintos niveles. Por eso es importante mantener una cierta relación con los maestros a lo largo del tiempo. Por eso es importante ver a los maestros y a los alumnos en diferentes contextos sociales, para poder abrazar esa imperfección. Si yo solo veo a mi maestro cuando se abre el telón de la sala de yoga, pero no lo veo con su familia, no lo veo comiendo en un restaurante, voy a tener esa tendencia a la hiperidealización. Y si yo como maestro no tengo la oportunidad de exponerme a mis alumnos también en otros contextos, al final yo también voy a estar escondiendo diferentes tonalidades de mi ser, por miedo a que me vean. Ambos se reconocen mutuamente en distintos niveles de conciencia. Hay 3 estados frecuentes del alumno y también del profesor. A medida que el maestro va ganando maestría en su ser, va transitando los niveles de conciencia más superiores, ¿de acuerdo? El nivel 1 de conciencia de un discípulo, de un alumno o de un maestro es cuando hay un apego excesivo a las experiencias del pasado. Es decir, nosotros vivimos unas experiencias del pasado y esas experiencias del pasado han generado unas improntas kármicas y unos hábitos comportamentales en nuestro ser y que en muchas ocasiones, a lo largo del tiempo, de la edad, de la vida, ya se hacen pesadas, ¿no? Es decir, si no he sabido aplicar los antídotos necesarios, ya sea en la compasión, el perdón, la impermanencia, la vacuidad de la mente, todo esto lo vamos enseñando en nuestros cursos, en las formaciones, en los diferentes retiros, lo vamos articulando lentamente, sin prisa. El discípulo lo que busca es un sostén, un cuidado, un acompañamiento y también, ¿por qué no?, un conocimiento. Un conocimiento. Entonces, cuando el alumno está o el profesor está apegado a esas experiencias del pasado, lo que ocurre es que tengo unas identificaciones en las cuales mi identidad está muy separada. Es como que me polarizo. Yo soy la persona, voy de bueno por la vida, soy una persona que no puede con la vida, soy una persona que no sabe poner límites, soy una persona que ha aprendido a poner demasiados límites, por lo tanto no dejo que nadie entre en mi vida, soy una persona triste, soy una persona que se inflama porque se tiene que proteger de la vida, soy una persona que está siempre alegre, todo está bien, soy siempre el dinamizador, soy siempre el líder, soy siempre la víctima y me tienen que venir a socorrer. Entonces, debido a estas experiencias del pasado, que pueden ser muy diversas, hemos creado una máscara, una sobreidentificación con un personaje.
Entonces, durante un tiempo en el cual deberíamos de hacer el trabajo, el maestro puede ocupar simbólicamente el lugar de una figura de apego seguro. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué no el maestro, o el terapeuta, o el chamán, debería de ser capaz de sostener simbólicamente ese lugar de una figura de apego seguro? Incluso hay muchos alumnos y muchos discípulos que lo que buscan son parejas de maestros espirituales para sanar vínculos afectivos. Eso también se puede dar en la relación de maestro-discípulo. Es normal ver alumnos, por ejemplo, a mí me ocurrió durante mucho tiempo en mi vida, que por mi historia personal buscaba siempre parejas de profesores, porque lo que yo quería sanar era la pareja, ¿no? Había una herida con la pareja dentro dentro de mi mundo íntimo. Entonces, al final, como alumnos, vamos buscando aquello que queremos sanar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que ese apego que generamos, ese apego seguro, es muy importante. Y ahí, este vídeo no solo busca teóricamente introducir sobre la figura del Gurú Sisya, ¿no? Sino lo que busca es poner luz a aquellas personas que estén en una búsqueda espiritual de cómo pueden saber si un maestro es para ellos o no es para ellos, porque a lo largo de mi camino me he encontrado a muchos maestros que lo que hacen es apagar, disminuir la forma expresiva del discípulo. Y eso debería de ser como el núcleo sagrado de la relación. La forma expresiva de cada uno de los seres no está en juego. Es decir, si tú no eres como yo quiero que seas, el amor no está en juego. Entonces, aviso navegantes, porque allá afuera, en el mundo, en el chamanismo, en el yoga, en el tai chi, a veces la forma expresiva no se protege. El Spanda Shakti, el impulso creativo del corazón, no se protege. Y ese es el núcleo sagrado de la relación entre el maestro y el discípulo. Eso es un apego seguro. En ese apego seguro es cuando nos podemos permitir llorar. A veces nos podemos permitir que nos abracen, que nos cuidan, que nos sostengan, para poco a poco ir sanando. El segundo nivel de conciencia por el cual puede estar un maestro o puede estar un discípulo es la diferenciación y la separación. A veces soy generoso y otras no. A veces soy el niño bueno y otras no. Esto sería la sanación de esa diferenciación y separación. A veces soy feliz y otras soy infeliz. A veces soy profesor de yoga y otras soy empresario. A veces vivo del prana y otras deseo conquistar el mundo. Necesito conquistar el mundo de lo material. A veces soy cooperativo y otras veces me puedo permitir ser un poquito más egoísta. ¿De acuerdo? Es decir, en la primera nos estamos desidentificando con nuestra forma expresiva, estamos sanando, por así decirlo, esos traumas, estamos duelando aquello que nos pasó en el pasado. Y en el segundo nivel de conciencia estamos ya sanando, estamos aprendiendo a hacer diferente, a actuar diferente, a ser diferentes, a jugar un poquito, a volvernos un poquito más camaleónicos. Gracias a que he purgado, ahora me puedo permitir ser un poquito más camaleónico. Me voy observando, me voy experimentando en diferentes estados de mi ser. Aquí es cuando se produce el proceso de integración de la sombra. Y aparece una dificultad de habitar la multiplicidad del ser. Es decir, el ser humano en este nivel de conciencia asume honestamente que tiene una dificultad de habitar las múltiples tonalidades de su ser, sin fragmentarse,
Sin fragmentarse significa sin perder la pureza de su corazón. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hoy en día, muchos círculos, es como que todo vale, ¿no? Todo vale. Y no todo vale. Explorar las múltiples diversidades de mi ser sin llegar a fragmentarme, sin perder mi centro. Y en ese centro está la pureza del corazón. Y pasaríamos a aquello que estamos trabajando todos, ¿vale? Como la herida de la sociedad, de la humanidad, que es el tercer nivel de consciencia. Entender que todo es un truco, que al final, hacia donde tengo que ir siempre es a sanar esa sensación de incompletitud, de no sentirme completo. Al final a todos nos falta algo. Es como que tenemos esa sensación de que nos falta algo. Entonces, gracias al trabajo previo, apego excesivo a las experiencias del pasado, y trabajarlo, sanarlo, aplicar los antídotos de compasión, perdón, vacuidad de la mente, impermanencia, que es el ego objetivo, que es el ego subjetivo. Y después tiempo, espacio, naturaleza, buenos hábitos, nutrición. Empiezo a relacionarme con mis sentidos de una manera sana. Me sienta mejor una manzana o me sienta mejor una naranja. Me sienta mejor fish and chips o me sienta mejor tomarme un kichari, unas lentejas con ghee y verduras cocinadas. En ese proceso de años, ¿no? Yo voy conectando, voy sanando, voy purgando, voy aprendiendo a cuidarme, a sostenerme. Necesito que haya un maestro que me sostenga durante un X tiempo. Y lo que voy sanando es esa sensación de incompletitud. Es una sensación, estamos hablando ya de energía. Y ya pasamos de que el discípulo busca en el maestro aquello que no reconoce en sí mismo y pasamos a esa celebración en la cual el maestro está en su lugar y el discípulo está en su lugar y esta vida es una celebración, es un éxtasis, ¿no? Es decir, yo celebro que tú estés bien y que te permitas ser. Y cuando caes en tu mierda, confío que te vas a saber levantar. Y el maestro y el discípulo también ve eso en su maestro, respetando la maestría del maestro. Yo entiendo que tú estás en tu camino personal, que tienes tus imperfecciones, y me alegra verte cuando estás arriba, pero también me alegra verte cuando estás abajo y te estás permitiendo ser imperfecto. Y sé, y respetando tu maestría, sé que tienes los dones para levantarte. Y en esa relación es muy bonita, ¿no? Es una relación muy bonita, en la cual lo que se está celebrando es la vida. Maestro y discípulo tienen una misma destinación, pero una distinta naturaleza. El maestro viene con un código originario, con unos niveles de fuego, de aire, de éter, de tierra, diferentes a las del discípulo. Tenemos la misma destinación, pero tenemos formas expresivas diferentes. Tampoco tenemos las mismas tendencias al desequilibrio. O al menos, aunque sí tengamos las mismas tendencias al desequilibrio, la forma expresiva que nos va a ayudar a sanarla no es la misma. A lo mejor para mí me vienen bien poner los brazos así, estirados, con los dedos de las manos juntos, y a lo mejor a otra persona le va a venir bien abrir bien los dedos de las manos para sanar su artritis, su tendinitis. El maestro solo puede acompañar hasta cierto punto, porque al final, cuando la relación se sana entre el maestro y el discípulo, lo que queda es un amigo. Yo hay muchos terapeutas a lo largo de mi camino que me ha alegrado irles a ver cuando estaba bien. ¿Me seguís? Porque me apetecía mostrarles que estaba bien. Y me apetecía mostrarme no solo triste,
apagado, necesitado, sino que me apetecía mostrarme ante ellos feliz, contento, y me apetecía irles a ver para celebrar la vida. No solo irles a ver para que me ayuden, para que me arreglen, para que me llenen mi vacío, sino también nos tenemos que ir a acostumbrar a ir a ver a la gente porque nos apetece compartir alegría. Las tristezas también, pero a los maestros también se les puede visitar para darles energía, para elevarles, porque están haciendo un trabajo muy bonito. Entonces vamos a elevarles, vamos a ayudarles, vamos a trabajar por la comunidad, por la tribu. Entonces, el gurú o el maestro, el chamán, señala un camino a recorrer, pero no puede recorrer el camino por el discípulo, porque está en su propio camino de autodescubrimiento, y desde ahí, si no se sale de su propio camino de autodescubrimiento, es cuando puede compartir con el resto. Cada ser tiene un dharma, un propósito único, que va acompañado con una forma expresiva específica. Hay algunos que vienen a cuidar, otros a transformar conciencias, otros vienen a generar una abundancia y una prosperidad para después compartirla. Son como los patrones, ¿no? Otros vienen a sostener estructura, a afianzar, a nutrir. Lo que se sana no es el discípulo ni el maestro. Lo que se sana es la relación. Hay un momento en el cual maestro y discípulo son simplemente canales por los cuales a través la comunidad y la tribu se está sanando. ¿Qué se sana? Se sana la relación con uno mismo, la relación con los otros, la relación con el mundo, la relación con la vida. Por lo tanto, el cerebro humano se va organizando en relación. Dentro del tantrismo se dice que para entrar dentro de la vía del tantra es necesario vivir 50% en introversión, es decir, mis prácticas internas meditativas, mis prácticas de autodescubrimiento, asana, pranayama, nutrición, hábitos, contemplaciones, ceremonias, oración, mantra, pero después este 50% lo tengo que poner a prueba en relación con el mundo y con los otros. Esa es la vía del tantrismo. 50% introversión, 50% extroversión. La mayor parte del sufrimiento humano tiene que ver con vínculos inseguros, experiencias tempranas de desconexión con mis figuras de autoridad individual, pero realmente esa desconexión es con la naturaleza, con la madre tierra, con el cielo, con los elementos. Entonces, a través de esa relación entre maestro y discípulo, lo que se está reconfigurando son patrones neuronales de comportamientos muy profundos que están en nuestro ser. Por lo tanto, como alumnos, como discípulos, tenemos la responsabilidad de saber elegir a ese maestro que no diezma nuestra forma expresiva. Obviamente te puede poner los límites, te puede decir, hasta aquí, pero debería no ser una relación en la cual el maestro está feliz siempre y cuando hagas lo que yo diga. No. Debe de haber una cierta tolerancia, mucha paciencia, mucha pureza en el corazón y mucha honestidad y menos ego, ¿vale? Que a veces se disfraza dentro del mundo espiritual. Yo me abandono hacia mis maestros y como mis maestros enseñaban esto, yo ya estoy salvado y no me tengo que responsabilidad de mi propia forma expresiva. Como Guruji, como Maestro Ji, como Yesidorji Ji, ¿vale? Hacían esto, yo soy el canalizador de mi maestro, por lo tanto, yo ya estoy libre de pecado y de deuda. Esto no va así. No, entonces, ahora tengo un montón de discípulos aquí abajo que tienen que hacer las cosas igual que mi maestro decía. Esto no va así. No funciona así. No funciona. Ya no va a funcionar así. Y lo vais a ver en esta era de Acuario en la cual estamos viviendo. Seguramente
Estas estructuras, que tienen muchas cosas positivas, irán cambiando por dentro, se van haciendo más flexibles, sus estructuras menos rígidas, pero va a haber unos cambios estructurales muy potentes. Hay polaridades espirituales. Las dos polaridades espirituales hay alumnos que no reconocen la autoridad, ¿vale? Entonces se salta el proceso de aprendizaje, hay alumnos que se saltan los procesos de aprendizaje, es decir, que empiezan a practicar y ya rápidamente quieren ser los maestros, intentan posicionarse por encima del maestro, porque tienen conflictos con la autoridad, porque en cierto modo no han respetado nunca a su padre y a su madre, ¿no?, como figuras de sostén, ya sea por la responsabilidad de su padre, pero también ellos tienen una cierta responsabilidad. Entonces sí que existen los malos alumnos, y justamente esos malos alumnos son los que terminan cayendo normalmente en esas instituciones, en esas asociaciones, en los cuales necesitan que alguien les ponga muchos límites, porque nadie se los ha puesto. Está bien, aprendamos a reconocerlo y a trabajar con ello. El discípulo eterno, ¿vale? Existe la polaridad del discípulo eterno. No da el salto a la materia. Yo siempre me mantengo en el discípulo, pero no me atrevo a ser el maestro de mi propia vida. No integro mi maestría interna, que tiene una forma expresiva muy particular. Pone en pausa su expresión creativa por miedo, por no responsabilizarse, por exceso de inocencia, ¿vale?, por falta de responsabilidad. Evita asumir su propia maestría, no se lanza a conquistar el mundo de la materia, a tener un hogar, una casa, un sustento, una comida, una familia, a tener hijos, pareja, comprometerse. No se trata de elegir un polo, sino de habitar el movimiento entre ambos, ¿de acuerdo? Es decir, hay un movimiento entre ambos, hay un lugar medio. Pues hay a veces que yo soy el alumno y yo me sigo poniendo en situaciones de alumno, me encanta ponerme ahí y me considero que soy un buen alumno. Otras veces, y me toca ser el maestro. Pues soy un maestro, pero soy un maestro que no corta la forma expresiva de los alumnos, no les permite ser, dentro de que todavía ellos están en su proceso de aprendizaje y tienen que aprender el protocolo. Entonces, en nuestra escuela, en Matrika Yoga, se enseña a ser maestros, profesores, sin castrar la expresión del discípulo. Un maestro sano debería de mostrar un camino, pero no anular la singularidad del otro. La verdadera evolución ocurre en la forma expresiva única de cada uno de los seres humanos. Creatividad, dharma, propósito, en conexión con nuestra naturaleza esencial. Lo repito, para sanar necesitamos creatividad, propósito y que eso vaya ritmado con nuestra propia naturaleza esencial. Entendiendo que en la era de Acuario estamos pasando de la figura del maestro individual a la inteligencia colectiva. Todos bebemos de los grandes maestros. Y los grandes maestros, el maestro de mis maestros, el maestro de los maestros de mis maestros, todos sufrimos por la desconexión con la Madre Tierra y el Padre Sol. Y con lo que esos dos elementos tienen que ofrecerlos. La sombra, la luz. La Tierra es poderosa, impredecible, no negociable. La Tierra es abundante. Tiene todo lo que tú necesitas para sanar. El ser humano, con esa tendencia que tiene a su arrogancia, piensa que va a salvar a la Tierra. Que un pequeño plástico, hay personas que van a la India y ven, y no digo que esté bien, pero a veces está bien ver la visión opuesta para poder ampliar la mirada, ¿no? Entonces hay personas que van a la India y dicen, a mí es que no me gusta la India porque está todo el mundo quemando plástico.
¿Tú te crees que eso le hace daño a la Tierra? ¿Tú te crees que la Tierra no tiene la capacidad de reconfigurarse y que cuando se canse de nosotros va a encender 10, 15 volcanes y nos vamos por ahí? ¿O que el petróleo se va a acabar en alguna vez? ¿Te crees esa milonga realmente? El petróleo es infinito. Es como el moco dentro de un cuerpo, también es infinito. Entonces deberíamos de ser más humildes y pedirle bendiciones a la Madre Tierra porque tiene lo suficiente para sanarnos. Igual que el sol nos ilumina a todos por igual, a todos nuestros hijos y a todos nosotros. Y el día que desaparezca será porque se vuelve demasiado grande. Es decir, no cabe dentro de sí, de su ser. El sol da sin elegir, ilumina a todos por igual. Cuando desaparezca, nosotros también. Por lo tanto, el ser humano no salva la Tierra. La Tierra nos sobrevive, nos salva, nos sana. Lo que necesitamos no es salvarla, sino pedir bendiciones y sanación. Todo el sufrimiento humano nace de la desconexión de la naturaleza, del cuerpo, del sol, de la vida. Poco a poco deberíamos de parar ya de culpar a nuestros ancestros, a nuestro linaje también, de nuestros males, entendiendo de manera compasiva que todos sufrimos por estas desconexiones. No digo que haya que hacerlo ahora, hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo de purga. Hay que hacer el trabajo de conexión con la sombra. Y cuando recordemos esto, dejaremos de competir. Y a veces competiremos. Dejaremos de idolatrar. Pero querremos ir a ver a nuestros amigos y a la gente que también nos ha hecho. Y volveremos a la tribu, a esa sensación de unidad. No hay maestros absolutos. No hay discípulos incompletos. Hay seres humanos recordando juntos su origen. Lo vuelvo a repetir y así voy a terminar el vídeo. No hay maestros absolutos. No hay discípulos incompletos. Hay seres humanos recordando juntos su origen. Bueno, si quieres conocer más sobre Matrika Yoga School, donde trabajamos a través de la práctica del yoga, en la Ayurveda, desde la integración del yoga Iyengar, Hatha, Kriya y Tantra clásico y la medicina ayurvédica, pues visita nuestra página web www.matrikayoga.com. Ahí tienes toda la información de nuestras clases regulares, presenciales, online, los retiros, los talleres, las formaciones que hacemos, las consejerías de salud ayurveda, que es un trabajo muy profundo de sanación, muy profunda a través de psicología ayurvédica, nutrición, medicina herbal, hábitos comportamentales, reconexión con los diferentes ritmos circadianos para poder aumentar los diferentes niveles de energía y sanar enfermedades o síntomas, ¿vale? Que esa desconexión con la naturaleza ya se está revelando, ¿no? En el cuerpo energético, físico, espiritual. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, si quieres seguir recibiendo información en nuestro canal, dale a la campanita, suscríbete, ya sabes, lo típico que se dice. Comparte este vídeo con tus amigos, comparte este vídeo con personas que pienses que le van a venir bien esta información. Namaskar.